Miguel Cravioto y voy a hablar sobre el storytelling. ¿Alguien ha escuchado qué es el storytelling? Bien, es contar historias, sí. Y lo voy a dividir solo en dos temas. ¿Qué es el storytelling? Y si funciona en verdad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta primero, que es comunicar asertivamente a través de historias, ¿no? Las personas somos seres racionales, el único ser racional que existe en el mundo, pero también somos el único ser emocional. Y nos gusta que nos relaten, que nos vayan contando cuentos. A todos desde chicos nos ha gustado que nos cuenten cuentos, ¿no? Y cuando vamos a ver una película, cuando leemos una novela, no es más que cuentos, ¿no? Está comprobado que las cosas cuando se enseñan con cuentos, ya veíamos hasta en la Biblia, cómo Jesús enseñaba con cuentos, en el Torá, en el Corán, en todos lados es siempre con historias, ¿no? Se le queda más fácil a la gente. ¿Por qué? Porque te lo están relatando. El punto es, cuéntame un relato y no me des el dato, ¿de acuerdo? Bueno, ya platiqué qué es el storytelling. Ahora, todos nosotros tenemos historias que contar. Siempre tenemos una historia que contar, simplemente hay que saber cómo contarla. El que diga yo no tengo historias que contar, pues está equivocado, ¿no? Les cuento mi historia. El 4 de agosto del 2013 tuve un accidente en la autopista, me atropellaron en la autopista hace 2 años. Y vamos, estuve muy mal, ¿no? Me daban de 2 a... Bueno, primer día me daban por muerto, o sea, era un volado mi vida, ¿no? Y me daban de 2 a 3 meses en el hospital. Me fui recuperando, estuve 2 semanas en el hospital y estuve en coma 1 semana. Tuve un trauma craneoencefálico severo, pusieron un tubo aquí para medir la presión y estar pues cuidando eso, ¿no? Que yo no sabía, pero el cerebro cuando se inflama, truena el cráneo, rompe el cráneo, ¿no? Entonces tienen que estar cuidando eso con presión, ¿no? La presión de eso. Y bueno, pues fui saliendo adelante. Al año de mi accidente, corrí el maratón de la Ciudad de México. Y además no solo lo corrí los 42 kilómetros, 195 metros, sino que le dije a mi novia en ese tiempo que si corría conmigo esos 42 kilómetros, los últimos 195 metros yo le iba a cargar. Entrando al estadio CU, yo pasé la meta cargándola desde la entrada del estadio hasta pasarla, ¿no? Entonces fue un poco esto. Todos tenemos una buena historia que contar. Se los comento así, ¿por qué? Pues porque al igual que yo estoy dando eso, cualquiera pudiera contar una historia, su propia historia, o la historia de algo que va a vender o le va a enseñar a los demás, ¿no? El punto es eso, transformar una historia que tienes en algo que pueda funcionar. Yo la estoy utilizando ahora en esta charla que puedo hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque aquí puede funcionar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita en las redes sociales, si tú posteas algo en tu muro, es como si tú lo dijeras, aunque tú lo hayas tomado. La gente que está cerca de ti lo toma como si fuera algo que tú dices, ¿no? Y eso es lo que se busca con las historias. Compartirlas de una manera atractiva, ¿no? Y de una manera que en realidad le funcione a los demás, ¿va? Bueno, en esto es esencial la verdad. ¿Por qué? Porque si no contamos algo que sea verdad, no lo van a creer, o si nos lo creen, se va a caer después, ¿de acuerdo? Entonces, el contar un relato que tenga verdad es totalmente... A ver, vamos, si Peña Nieto hubiera contado que era el candidato más inteligente, no hubiera ganado. Pero él contó que era el candidato más guapo, el candidato... Y eso ayudó a que ganara, ¿no? Si hubiera dicho, yo soy el candidato más inteligente, pues no hubiera llegado a ser presidente de México, ¿no? Bueno, ahora, antes decían que la comunicación era más escuchar que hablar, ¿no? Ahorita la comunicación es más hacer hablar a los otros. Ya no simplemente es escucharlos, sino hacerlos hablar. Que en las redes sociales es lo mismo otra vez, ¿no? Tú compartes algo y lo que buscas es que sea escuchado, sí, pero también que lo compartan, ¿no? Para eso está ahí. Y bueno, es lo que les decía en un inicio, hay que dejar los datos atrás y hay que empezar a comentar relatos. Y voy a poner también un ejercicio en ver si funciona, ¿no? Que era lo que les decía en un principio.
Bueno, nació dentro de una familia de 5 hermanos. Pongan mucha atención, van a ser 2 diapositivas. Lean con atención la información y vamos a ver después el ejercicio. Nació entre una familia de 5 hermanos, su padre era ministro religioso, cambió varias veces de residencia por los deberes religiosos de su padre. Aunque la familia estableció su hogar en Daytona, leía bastante porque su padre tenía varias bibliotecas llenas de diversos libros que sumaban a su intelecto. Pensaba ir a la Universidad de Yale, pero un accidente patinando le dejó secuelas psicológicas y permaneció encerrado en su casa durante 4 años. En 1889 construyó con sus hermanos una imprenta y comenzaron a publicar un semanario y un diario. Así comenzaba una empresa que duraría por el resto de sus vidas. Más tarde, aprovechando sus conocimientos de mecánica y la experiencia ciclista de su hermano Orville, con quien más relación tenía él, fundó una compañía de bicicletas que fue precursora de lo que vendría más adelante. Comenzaron a construir prototipos de planeadores biplanos, los cuales fueron perfeccionando a medida que pasaba el tiempo, agregándoles alerones, diferentes timones y elevadores. Finalmente, en 1903, pudo adaptar un motor de combustión interna a un aeroplano y realizó el primer vuelo tripulado de la historia. Duró solo 1 minuto y recorrió 260 metros, pero fue uno de los grandes avances científicos del siglo XX. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. El 17 de diciembre de 1903, meses después de intentos fallidos en Langley, los hermanos Wright fueron los primeros en volar sobre una aeronave más pesada que el aire, propulsada por medios propios. El vuelo fue en Kitty Hawk, donde utilizaron vigas y una catapulta para impulsarlo. El avión se elevó a las 10:35 horas, recorriendo 37 metros a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Durante los 12 segundos que duró el vuelo, no se elevó más de 1 metro del suelo. Ese mismo día realizaron 3 vuelos públicos y documentados por 4 socorristas y un niño de la zona. En los otros 3 vuelos tuvieron duraciones menores a los 35 segundos y en el cuarto que realizaron ese día, Wilbur Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos. Algunos periódicos del estado de Ohio, entre ellos el Cincinnati Enquirer y el Dayton Daily News, publicaron el día siguiente el acontecimiento. El aeroplano pesaba 341 kilogramos, incluyendo el piloto. Tenía 6.4 metros de largo y la extensión de sus alas alcanzaba 12.3 metros. El ala derecha medía 3 centímetros más que la izquierda para balancear el peso del motor. El Boeing 747 es aproximadamente 30 metros más largo que el trayecto del primer vuelo. Los hermanos Wright realizaron 105 diversos vuelos públicos entre 1904 y 1905, estas veces en Dayton, Ohio. El 5 de octubre de 1905 recorrieron 39 kilómetros en 40 minutos y desde 1908 ya no necesitaron más la catapulta para alzar el vuelo. Bien, esto es un poco lo que veíamos ahora, ¿no? Son las 2 historias que contamos ahora, historias o datos, ¿no? Los datos del primer vuelo. ¿Alguien recuerda dónde se realizó el primer vuelo? Daytona, tal vez. Da al menos un nombre de los medios que publicaron la noticia del vuelo. Cincinnati Enquirer. Bien, ahí vamos. ¿Cuál era el largo del aeroplano? 12:37. 3.1416. Bien, aquí ¿qué fue? Les conté datos en los relatos con Wilbur Wright. ¿Por qué no fue a la universidad? Por un accidente. Patineta. ¿Cómo se llamaba su primer hijo? Ay, ya la regué, ahí no era. Sí, nunca hablé de eso, así es. ¿En qué año se realizó el primer vuelo? 1903. 1903. Bueno, ¿cómo se llamaba su hermano? ¿Se acordarán? Orville. Va, o sea, de esto, miren, hasta ubicaron el dato que no era, ¿no? O sea, y me dijeron cuál sí era. ¿Qué es la diferencia? Aquí fue un relato y aquí fueron los datos, ¿no? Bueno, simplemente preguntemos nosotros si tenemos una buena historia que contar. Sepamos, todos tenemos una buena historia que contar, simplemente hay que saber cómo contarla, ¿no? Y como conclusión, pues tal vez en un mes no se acuerden de todo lo que dije hoy, ¿no? Pero sin duda mi historia la van a recordar, se los puedo asegurar. Gracias.